El templo de Dios es el tema que nos ocupa en este día. Vayamos inmediatamente a la Escritura, a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, dice de esta manera: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando hablamos de Jerusalén, especialmente de la ciudad antigua, la ciudad vieja, como dicen algunos, no podemos dejar desapercibido ese trozo de muro llamado el Muro de los Lamentos. Y es que en el año 70, cuando el emperador romano Vespasiano envió sus tropas, el general romano Tito destruyó, por orden suya, destruyeron el templo, las huestes romanas, pero dejaron, por orden del general romano Tito, dejaron esa porción para vergüenza de los judíos y para recordatorio que Roma había vencido a Judea. Allí quedó el Muro de los Lamentos y los judíos van a orar ahí y a lamentar que la presencia de Dios se apartó de ellos en aquel tiempo. También hay otra teoría que es muy creíble, y es que cuando se reconstruyó el templo la última vez, ese segmento del muro fue construido por los pobres. Por eso también se le llama el muro de los pobres. Y cuando fue la destrucción, por intervención de ángeles, ese segmento del muro quedó en pie, porque había sido construido con sacrificio de los menesterosos. Por eso también el otro nombre, además del Muro de los Lamentos, es el Muro de los Pobres. Pero se ha hecho tan popular la costumbre de ir a orar al templo que la gente de todo el mundo, judíos y no judíos, cuando visitan ese segmento y van a orar, se deposita una oración en una de las hendiduras que hay entre piedra y piedra, pidiendo al Señor por las peticiones y pidiendo por la paz en Jerusalén. Así que los cristianos de todo el mundo, cuando visitan Jerusalén, dejan una oración en el Muro de los Lamentos o el Muro de los Pobres. Pero veamos qué dice la Escritura. Ese fue el templo que fue construido. Herodes, queriendo congraciarse con los judíos, mandó a reconstruirlo, el muro. Pero viene Jesús y enseña que ahora el templo ya no es esa construcción hecha de manos, sino que ahora nosotros somos el templo del Dios vivo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿No cree usted que esto es maravilloso? Dice la Escritura que si alguien destruye ese templo, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios tiene que ser santo. Dos cosas para esta meditación. La primera, en este tiempo de pandemia ha muerto mucha gente. El templo de Dios se ha destruido a causa de una enfermedad maligna que se cierne por todo el mundo. Pero una vez muerto este templo, una vez destruido este tabernáculo, el Espíritu de Dios continúa vivo y volamos a su presencia. Así que la enfermedad mortal no puede destruir este templo. Lo destruye parcialmente, pero siempre queda una porción que es el Espíritu de Dios que mora en el corazón de cada creyente, y dice la Escritura que vuelve el polvo al polvo y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio.
Ahora bien, siempre en la epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este templo no es mío, pero debo de ser un buen guardián celoso y cuidarlo y no contaminarlo, porque esto le pertenece a Dios en este tiempo de pandemia. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿En verdad nos vemos como el templo de Dios en este tiempo de crisis? O cuando cedemos a la tentación del diablo, dejamos que este templo sea manipulado por huestes y poderes extraños. Definitivamente que no puede ser así. En la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice de esta manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oremos, amados hermanos, amigos, compañeros, parientes, ustedes que me escuchan y que van a escuchar en esta entrega nueva de este audio. Vivamos vidas llenas de la gloria de Dios, separados para Dios, reconociendo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y que si Él nos llama a su presencia, usted y yo debemos de estar preparados para ir a su presencia. Pero mientras vivamos en esta tierra, seamos fieles guardianes, celosos guardas del templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Ya no es un muro donde ir a lamentar. Ya no es un muro, un segmento de piedra donde voy a ir a llorar la ausencia de Dios, porque ahora en este templo, que es nuestro cuerpo, mora la presencia del Espíritu Santo. Para finalizar, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 13, dice de esta manera: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. No es cuestión de estar lamentando más, es cuestión de glorificar a Dios. Y pido a Dios y enseño a todos que cada día que amanece demos gracias por una oportunidad más de ser portadores de su presencia y de ser templo y morada del Espíritu Santo. Y por la noche, cuando vayamos a acostarnos, le demos gracias a Dios y le pidamos perdón por si acaso hemos descuidado este templo que es su Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oro por ustedes en esta tarde. Si acaso alguno ha descuidado el templo, yo le digo una cosa: pida perdón y sea fiel guardián de los tesoros de Dios. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Yo te pido perdón por mis pecados, me reconcilio contigo y te pido, Señor, que limpies este templo cada día. En el bendito nombre de Cristo Jesús te doy gracias por morar dentro de mí. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.